El capitán general Ramón María Narváez asume la presidencia del gobierno en 1844 y permanece 10 años en el cargo. Conocido como el Espadón de Loja por su lugar de nacimiento, Narváez se convierte en el hombre fuerte del Estado y del Partido Moderado. Sus objetivos son fortalecer la corona, centralizar la administración y establecer un orden público más eficaz. Órdenes, mi capitán. Formada la fuerza. Una de las primeras medidas que toma el gobierno moderado de Narváez es la creación de la Guardia Civil, un nuevo cuerpo armado encargado de salvaguardar el orden público y la propiedad privada. La Guardia Civil sustituye a la Milicia Nacional, montada por los progresistas a base de voluntarios que dependían de los ayuntamientos. ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Hey! ¡Presente! ¡Armas! A la orden de vuecencia, mi general. Dispuestos para salir. El nuevo cuerpo depende del gobernador civil de cada provincia y su primer inspector general es el duque de Ahumada. La Guardia Civil va a jugar un papel importante en la definitiva pacificación de la España rural, donde desde hace décadas el bandolerismo y el pillaje se han hecho crónicos. Su señoría es un solemne majadero. Poco después de su llegada al poder, los moderados comienzan a debatir una nueva constitución también hecha a su medida, que recoja el pensamiento moderado y elimine todo lo que huela a progresista. ¡Bajo el progreso! ¡Viva la Constitución! ¡Silencio! Estoy en el uso de la... Al año siguiente, 1845, se aprueba la nueva Carta Magna. En ella se amplían los poderes del rey y la soberanía nacional pasa a ser compartida entre las Cortes y la Corona. La Constitución moderada suprime la milicia nacional y la autonomía municipal. Eleva el listón económico para la elección de diputados y vuelve a proclamar a la religión católica como propia de la nación española. ¡El obispo! ¡Ya viene el obispo! Los esfuerzos de los liberales moderados por reconciliarse con la Iglesia acaban fructificando en 1851 con la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede. En él, Roma se olvida de las propiedades que le fueron arrebatadas a la Iglesia española por la desamortización de Mendizábal, a cambio de que la Hacienda del Estado se haga cargo del mantenimiento del culto y del clero y garantice a la Iglesia un trato privilegiado, tanto en el control de la moral pública como en la enseñanza. A su vez, la corona recupera el derecho a intervenir en el nombramiento de obispos. El gobierno moderado de Narváez continúa con su política liberal de hacer nación por distintas vías, promoviendo leyes iguales para todos los españoles, centralizando la administración y modernizando los impuestos. Para la tarea de adecuar los impuestos a los principios liberales, Narváez nombra ministro de Hacienda a Alejandro Mon, cuya reforma fiscal empieza por dar prioridad a los impuestos directos y acabar con las particularidades regionales. Esta decisión de igualar a todas las tierras de España tiene una excepción: las provincias vascongadas y Navarra, donde el gobierno moderado decide respetar gran parte de los privilegios forales para evitar que la burguesía, partidaria de los fueros, se pasase al carlismo. Escenas como esta, la inauguración del ferrocarril de Gijón a Sama de Langreo, empiezan a repetirse poco a poco en toda España. El primer tren que circula por la península es el que cubre la línea entre Barcelona y Mataró. Es inaugurado en 1848. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso,
su desarrollo va a resultar vital, tanto para la vertebración de las tierras de España como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. En 1850, la reina Isabel II inaugura la que a partir de entonces será la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados. Esta fotografía, tomada a mediados del siglo XIX por el inglés Charles Clifford, muestra cómo quedó finalmente el edificio. Cuando se inauguró, en octubre de 1850, gobernaba el adversario político de Espartero, el general don Ramón María de Narváez, y el Congreso estaba formado por una mayoría tan abrumadora del Partido Moderado que los cronistas le llamaron Congreso de Familia, recibiendo los pocos diputados progresistas que había en la Cámara el mortificante nombre de diputados consentidos. Construido en piedra gris con adornos de piedra blanca, tiene en su fachada un pórtico compuesto de 6 columnas corintias que enmarcan la gran puerta de bronce. El frontispicio triangular ostenta un relieve, obra de Ponzano. Su composición es muy del retórico gusto de mediados del siglo XIX. Representa a España abrazada a la Constitución y rodeada de las alegorías de la fortaleza, la justicia, la abundancia, la paz, el comercio, la agricultura y los ríos y canales de navegación. El sueño de los liberales de conseguir una nación de ciudadanos libres, iguales ante la ley y soberanos, se hace realidad en este palacio del liberalismo, en el Congreso de los Diputados. En la bóveda de su salón de sesiones queda plasmada para el futuro la reina Isabel II sentada en su trono con la Constitución en la mano y rodeada de españoles ilustres. Ninguno de ellos, del Cid a Jovellanos pasando por Campomanes, se han perdido hasta hoy ni una sola sesión del Congreso. En la corte, Isabel II, la reina que más tarde sería llamada la de los tristes destinos,
vive su propio drama romántico. Aunque sabía que era inútil todo, me resistí a casarme con Francisco de Asís. Debes cerrar los ojos y pensar en España. Europa está pendiente de tu boda. Tu opinión no importa. Cerré los ojos y pensé en España. Pero difícilmente puede dar felicidad aquel que no la tiene. Cuando cumplió 16 años, en 1846, fue casada por razones de Estado con su primo Francisco de Asís, con fama de afeminado. El matrimonio resulta un completo fracaso y la reina se consuela con aventuras amorosas que provocan el escándalo público. Isabel II acaba rodeándose de una camarilla palaciega poblada de frailes reaccionarios, monjas milagreras y nobles intrigantes. Es la llamada Corte de los Milagros. La reina vive muy influenciada por esta camarilla, tanto que con frecuencia llega a saltarse la Constitución para intervenir en la gestión de los gobiernos y dirigir su política. La reina favorece con sus decisiones a los liberales moderados. Los liberales progresistas llevan alejados del poder desde que ella subió al trono 10 años atrás. Por lo que se refiere a los liberales moderados, esos 10 años de ejercicio del poder les han desgastado. Sobre todo por la intransigencia de su líder político, el general Narváez, quien finalmente es obligado por los suyos a retirarse a un segundo plano. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. El descontento se extiende incluso entre los propios moderados. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. Se produce un primer enfrentamiento con las tropas gubernamentales, pero no hay un claro ganador. El general O'Donnell se ve obligado a retirarse en dirección a Andalucía en búsqueda de nuevos apoyos. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. ¡Viva el general O'Donnell! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! El manifiesto surte efecto. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento.
se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? Ferrocarril. No, si yo ya lo había pensado. Cualquier mercancía llegaría a Madrid con la mitad de coste de transporte, por lo tanto se podría vender más barata o se tendría un mayor margen de beneficios. El negocio es tan claro que si no nos damos prisa, nos lo pueden pisar. Pensaba que usted solo se interesaba por la política. ¿La política? Cada día me interesa menos. La bolsa se ha enseñoreado del mundo y tiene más poder que los gobiernos. Bien, me parece que puede ser muy interesante. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización, pero sobre todo aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlos. ¡Viva el ferrocarril de Villeneuve! El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras.
Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Hasta ese momento, la velocidad máxima que podía alcanzar el hombre era la de un caballo a galope, la misma que en tiempos de los romanos. El transporte de mercancías y viajeros se había basado durante siglos en la utilización de bueyes, mulas y caballos. La velocidad de las diligencias, el transporte más rápido hasta entonces, apenas llegaba a los 10 kilómetros a la hora, con el retraso añadido que suponía tener que cambiar los caballos en las casas de postas cada 10 o 15 kilómetros. Con la llegada del tren, esa velocidad se triplica. En ir de Madrid a Irún en diligencia tirada por caballos se tardaba 3 días. Ahora en ferrocarril, el viaje se hace en una jornada. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno, convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país. En España, tender 1 kilómetro de vías cuesta de 5 a 10 veces más que en Francia o Alemania. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población.
necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefonso Cerdá, pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad, racional, ordenada, higiénica y sobre todo al servicio de los ciudadanos y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica, el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios José de Salamanca construye el conocido como Barrio de Salamanca, otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. En los cafés, que siguen siendo los termómetros políticos del país, arrecian las críticas contra el gobierno y no solo por parte de la derecha. A la izquierda de los progresistas está creciendo un movimiento político cuyos adeptos no están dispuestos a que se traicione el espíritu de la revolución. Son los demócratas. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos! El Partido Demócrata, nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Y estoy seguro de que me permitirán. La mayor parte de sus miembros son republicanos. Su figura más conocida es la del catedrático universitario Emilio Castelar. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder.